Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro, como siempre nos anima, nos entusiasma, nos fortalece. Y hoy tenemos la profecía de Ezequiel, Ezequiel, fuerza de Dios. Capítulo 18 del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? ¿Y no quiero acaso que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insisten ustedes, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por su maldad, por aquella que él cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Queridos hermanos, más claro que esto solamente el agua. El camino de la justicia, el camino de la verdad, el buscar siempre hacer el bien. Pero ellos digan, pero si yo le ofrezco todo, hay cosas en bajo, hoy cuál por una interés, hayan de oír muchas veces ya hoy, shake para hoy. Pero después en el fondo, nos desviamos del camino del Señor y hacemos otra cosa. Y seguimos con la corrupción. Y seguimos haciendo sobrefacturaciones. Y seguimos, sin que nos interese el pueblo, la gente. Y eso es lo que está diciendo. Porque somos nosotros, cada uno de nosotros toma esa decisión entre el bien y el mal. Y por eso comienza a decir, si el malvado se convierte, dice, ¿acaso no vivirá? Claro que sí, cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Porque esto es lo que yo le ofrezco, dice el Señor, la misericordia y el amor de Dios. La tiempo de arrepentimiento, tiempo de misericordia. Que este es el único camino que el Señor nos ofrece. Y entonces es un verdadero convertirse a Dios. Pero si nosotros decimos, ¿verdad? Que somos justos, pero después estamos practicando la maldad, dice, ciertamente ese morirá. ¿Por qué? Y porque tomó una decisión de un camino de maldad, un camino errado. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.